Ojalá, ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Saludos, muy buenos días. Hoy es martes 10 de noviembre y ya hemos tenido todos quizás una larga jornada de descanso, aunque de activismo comercial, activismo vacacional y activismo político, puesto que en una parte importante del territorio electoral del país, pues las diferentes fuerzas políticas, los diferentes partidos y organizaciones, pues han venido presentándole ya a sus comunidades los candidatos que llevarán como tales en el próximo torneo electoral. Ha llovido, a pesar de ello también ha habido una cantidad considerable de actividades que no dejaron de realizarse, de actividades en todos los ámbitos, incluido el Festival de Jazz de Cabarete, que reunió durante este también fin de semana a una cantidad considerable de músicos importantes de este género. Y como otras muchas actividades que se hicieron a propósito de este feriado. Entre estas actividades también destacan pues los anuncios que los medios de comunicación, a veces devenidos prácticamente en brazos de los propios partidos, y a veces como grandes estrategas ellos mismos de la agenda política nacional, pues hay que destacar que, y no se puede dejar pasar por alto, porque se trata de la confirmación de un consenso ya manifiesto alrededor de la reelección del presidente Danilo Medina. El periódico Hoy pues publicó su acostumbrada encuesta con la firma Gallup. Es una relación simbiótica entre medio y agencia de estudios de mercado, y pues esta encuesta pues revela los altísimos niveles de consenso que existen entre la ciudadanía alrededor de que, por encima de ciertas voces que cada vez se alejan más del interés general, pues estiman que esta gestión presidencial de Danilo Medina no solo que se aproxima al ideal que uno pudiera tener en democracia de lo que debe ser un presidente de la República, sino que es una garantía en sí misma para el progreso y el desarrollo institucional y el avance de las políticas públicas solidarias, es decir, de aquellas que incluyen a todos en sentido general y que incluyen más que nada a los que fueron excluidos del festín del crecimiento económico sostenido durante 50 años. Porque algunos piensan que se trata de algunos pocos años atrás. No, de lo que se trata de algunos pocos años atrás
es, por ejemplo, de un periodo siniestro en la historia del país de 4 años, no más, porque el pueblo tuvo que desembarazarse de una situación que evidentemente lo acogotaba, porque al país se le llevó al desricadero y el pueblo dominicano sufrió las consecuencias. Estamos hablando de hace apenas, qué sé yo, 8 años, 12 años, 12 años apenas. De manera tal que pues el pueblo simple y sencillamente, en términos mayoritarios, pues decidió que con esa carga no se podía continuar, porque las expectativas rodaron por el suelo. No es el caso. Esta encuesta de la Gallup vuelve a decir, y con un porcentaje que desde cualquier punto de vista es altísimo, porque se trata de por encima del 62%, que se estima que en primera vuelta su más cercano contendor, si puede llamársele así, tendría un 17%, es decir, un 62 a un 17%, con también con un posicionamiento del resto de la llamada oposición o partidos que aún no se alían al gobierno o al presidente Danilo Medina o al PLD. En fin, esta encuesta publicada por el periódico Hoy goza de cierta credibilidad, porque entre otras cosas se trata de un medio de comunicación que, como el que la publica, primero ha demostrado un ejercicio democrático y plural y serio del periodismo, pero además porque no es para nadie un secreto que su director en particular, distinguido periodista dominicano, es un estratega de fuste de quienes aún se mantienen en la oposición, cada cual con sus razones legítimas. Se trata de un medio, por lo tanto, al que no se le podría suponer ninguna parcialidad a esta altura del juego, porque ha ejercido con una virilidad terrible su obcecada oposición estratégica al partido de gobierno. De manera que esta encuesta Gallup lo que viene es a confirmar lo que se ha venido armando, un consenso que lleva a fuerzas aparentes o durante mucho tiempo, fuerzas que no eran capaces de pactar, pactando, y en un ejercicio institucional correcto, porque las alianzas son propias de la democracia y del sistema de partidos políticos de la democracia representativa. Las alianzas entre las organizaciones, entre los partidos. De eso se trata precisamente, de alcanzar mayorías a partir de lograr alianzas, acuerdos, pactos. Algunos le llaman negocios, porque suponen que la política solo de negocios está hecha, y no es así, pero negocios algunos le llaman. Ahora, aquí viene el tema entonces de qué es realmente más ético, más democrático, si el transfugismo o los pactos políticos, aquellos que se estructuran a partir de acuerdos que evidentemente tienen cosas de distintas naturalezas, pero son acuerdos institucionales, hechos a la luz del día, como se dice, ante todos, con la debida
institucionalidad y lo que ello conlleva al momento de la estructuración por parte de la Junta Central Electoral de la boleta que vamos a recibir los electores, es decir, todos. Y qué bien que haya un consenso, porque lo que se ha reivindicado siempre en la democracia es el ejercicio de las mayorías sin que las minorías pierdan el derecho a su propia expresión y a su propia identidad. Pero el ojalá de la política no es que nunca se alcance un consenso, no, el ojalá de la política es que la mayor cantidad posible de partes del conjunto pues puedan actuar atendiendo a un consenso, a un nivel mínimo de entendimiento que permita que la sociedad no se estanque, sino que mantenga un ritmo de progreso y de crecimiento constante. Ese es el ojalá de la política. La práctica que niega eso es aquella que se ejerce desde el yo. El si yo no soy, entonces yo me voy de aquí para ser del otro y que el otro me elija a yo. Eso, esa es la expresión misma del cierto primitivismo de ciertos políticos que todavía no entienden que los partidos son las herramientas fundamentales de la democracia y que están regidos por la ley. Entonces, claro, ellos están por encima de los estatutos, ellos están por encima de las ideologías, ellos están por encima de las organizaciones. Gente tránsfuga. Entonces aquí hay gente privilegiando esa degradación del ejercicio de la democracia, que es el ejercicio de las ideas, del contraste de ideas, pero como hemos dicho, es el ejercicio de la búsqueda de consenso sobre la base de tomar en cuenta a todos, incluyendo a las minorías, que tienen derecho a tales y lo seguirán siendo. Y qué bueno que sea así, porque eso le da un cierto sabor democrático al ejercicio de la política. Pero la verdad es que desde ya se entiende que la valoración del pueblo dominicano con respecto a la forma, al estilo, al contenido, al compromiso y a la transparencia del presidente Danilo Medina se constituye en un ingrediente absolutamente nuevo, si se quiere, nunca visto, luego de un ejercicio sostenido durante 3, 4 años de administración de la propia forma en que se encuentra el Estado y las finanzas públicas, luego de este ejercicio difícil que conllevó y ha conllevado apretarse los pantalones, reducir al máximo la ineficiencia y la corrupción en el gasto público, lo que genera también disgustos y reacciones de resistencia, porque todo cambio genera su propia resistencia. Después de todo esto, los niveles de aceptación del presidente Danilo Medina son altísimos. Son niveles de aceptación altísimos y eso es novedoso. Vamos a un torneo electoral que indica que hay un gran consenso y lo hay porque grandes organizaciones
sectores importantes de la vida nacional, sociales, económicos y políticos, pues han creado un consenso mayoritario que es el de la percepción de que el presidente Danilo Medina en ningún caso es obstáculo ni es el enemigo del progreso del pueblo dominicano. Todo lo contrario, que en cualquier caso es un hombre que ha garantizado la democracia, no solo por su contacto directo con la gente y las políticas públicas de su gobierno, solidarias, sino porque ha respetado a cada quien y ha tomado en cuenta a cada quien y tiene una visión amplia de la democracia, que es la de la participación de la mayor cantidad posible de sectores nacionales, todos los cuales tienen los mismos derechos que se tienen en la democracia. Nos hemos extendido en nuestro comentario en el día de hoy. Se trata de 4 días de asueto, en donde quizás hemos hablado bastante poco con respecto a lo acostumbrado. Miren, tenemos hoy una importante participación que tiene que ver con uno de los componentes fundamentales de un plan de gobierno que pretenda evidentemente hacer que nuestros países subdesarrollados den un salto importante de cara al progreso a partir de la asociatividad y a partir del cooperativismo. Y hoy tenemos el honor de recibir pues a don Aníbal García Duvergé, quien es presidente, administrador del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo, y a Victoriano Vargas, quien es el subadministrador de también el IDECOP, y a José Jara, quien es el director administrativo. Con ellos pues vamos a conversar aquí en Ojalá sobre este tema que aparenta consenso, pero que también tiene y ha tenido importantes dificultades y obstáculos para lograr ampliar o para ampliar sus aportes al desarrollo del país. Pues conversaremos para ustedes con don Aníbal García Duvergé, Victoriano Vargas y José Jara sobre este tema. No nos cambie, que muy pronto estamos con ustedes.